¿Qué tal, queridos amigos? A finales del milenio pasado, cuando todavía era presidente, el gran simulador Ernesto Zedillo se dio la tarea de perseguir a algunos banqueros que habían sido prominentes, a los que había hecho multimillonarios el régimen de Carlos Salinas. Los casos más escandalosos fueron el de Ángel Isidoro Rodríguez, el famoso Divino, y el de Carlos Cabal Peniche, el tabasqueño que le decían todos el rey Midas, porque lo que tocaba era oro, se convertía en oro, gracias al apoyo, por supuesto, de Carlos Salinas de Gortari, el gran padrino, el hombre al que menciona López Obrador como el padre de la desigualdad moderna, pero que no se atreve ni siquiera a hacerle un proceso o solicitarle a su fiscal general autónomo. No vayan a pensar que tiene línea del presidente de la República, es autónomo, Alejandro Germanero, que comience las indagatorias para llevar a prisión al peor de los expresidentes, al que causó todo el daño que estamos sufriendo, o parte del daño, porque luego vinieron los conservadores y la derecha y nos dieron la puntilla, como se dice taurinamente. Pero ven, estamos pasando lo mismo. Extraditaron al Divino, extraditaron a Cabal Peniche, y luego, ahora, extraditan a Emilio Lozoya Austin, confeso ya de haber recibido sobornos de Odebrecht, de Altos Hornos de México, de haber sido cómplice del señor Ancira de Monterrey para distribuir grandes cantidades de dinero entre los que se sumaron a la tarea de sacar adelante una inmunda reforma energética que nos empobreció y nos devaluó como pocas veces ha ocurrido en este país. Pero resulta que a Emilio Lozoya lo traen bien comidito, con la barriga llena y el corazón contento, desde España, en un avión ejecutivo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, el avión ejecutivo que sirvió también para traer a Evo Morales desde Argentina, donde se exilió, hasta nuestro país, para que luego regresara vía Cuba a Argentina. Fíjense ustedes qué absurdo, ¿no? Traer a Evo Morales, dejarlo un mes, y luego, asustado López Obrador por algún reclamo de Donald Trump, se fue el señor sin darnos ni siquiera las gracias a los mexicanos por nuestra hospitalidad, vía Cuba, al mismo lugar desde donde lo extrajeron los mexicanos, es decir, las autoridades mexicanas, con un avión de superlujo en el que le sirvió de sábana para taparse del aire acondicionado la bandera nacional. ¿Hasta qué grado ha llegado la ignominia? Sobre todo ahora que sabemos que ya un juez determinó que gracias a su condición de testigo protegido, el miserable junior de todos los juniors, Emilio Lozoya Austin, no va a pisar la cárcel, para nada. Los que creían que lo iban a traer para hacerle un juicio justo y que se le castigara con la misma dureza con la que se castiga, por ejemplo, a Rosario Robles por una estafa maestra, que es un piquito de este tamaño pequeñito, al lado del tamaño del soborno recibido por la vía de la empresa brasileña Odebrecht constructora, y también por los caminos de las compras ilícitas que desgraciadamente hundieron más al país en la miseria. Por ello, ¿saben ustedes cuánto pierde México cada día?
en cuanto a pago de deuda externa, 2 millones y pico de pesos. Ya se deben 12 billones de pesos. Esa es la deuda del sector público mexicano, que se ha acrecentado más del 25%, del 30%, desde que asumió la presidencia el señor López Obrador. Y lo que no se ha incrementado es la justicia, porque al señor Lozoya le pusieron ya un brazalete para que del hospital en donde está siendo atendido de anemia y de un problema del esófago, según dijo, cuando las autoridades españolas arguyen que salió con muy buena alimentación y además sin ningún tipo de problema de salud de sus cárceles, en donde estuvo unos cuantos meses, siquiera cuando menos pisó las cárceles españolas, porque claro, allá las autoridades pues se hicieron eco del muy suavecito reclamo de México, en el sentido de que por allá andaba un individuo buscado por la policía mexicana. ¿Y para qué? Pues para traerle al hospital, no a cualquier hospital, No vayan a pensar ustedes que se fue a un hospital público, se fue nada menos que al carísimo Hospital Ángeles del Pedregal, propiedad de los señores Vázquez Raña, otro de los grandes cómplices del sistema político mexicano. Y allá en el 6º piso se está curando de su anemia aguda este sinvergüenza que ha vendido nada menos cualquier tipo de declaración para señalar a los que ya sabíamos que estaban metidos en la trama de los sobornos de Odebrecht. Pero, ¿y qué? ¿Se va a proceder contra Luis Videgaray Caso? ¿Se va a proceder contra José Antonio Meade Curibreña? ¿Se va a proceder contra Enrique Peña Nieto? ¿O nada más es un montaje, un teatrito más del señor López Obrador? De su casa va a tener todas las comodidades. No hay ninguna diferencia entre él y los demás mexicanos, porque todos estamos confinados por la pandemia. La única diferencia es que tendrá que tener un brazalete. Un poquito molesto, yo creo que cuando va al baño va a estar difícil que tenga la comodidad de jabonarse en lugar del brazalete y se le va a quedar ahí como ampolla. Ese va a ser su último y único castigo por haber defraudado a una nación, por haber sido un cínico exdirector de Pemex, ahora es exdirector, pero cuando fue director de Pemex lo saqueó brutalmente, como lo han saqueado sus antecesores, no crean que fue Lozoya el único. Hay que investigar a los demás, hay que investigar a cada uno de los que fueron directores de Pemex, a cada uno, porque todos están manchados por la deshonra, por la vergüenza de ser unos verdaderos individuos llenos de podredumbre en su conciencia. A esos hay que aplicarles la ley, pero no la ley de la Cuarta Transformación, que es como aquel síndrome Ibarrola-Nicolín, como la llamé yo, que comenzó precisamente cuando se lograban entorpecer los procesos para permitirles la salida fácil a los peores hombres del sistema político mexicano. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.